Hoy vamos a hablar sobre el cultivo celular. Es una de las técnicas que se ocupa bastante en investigación. Los tópicos que vamos a abordar dentro de este seminario son los conceptos de cultivo celular, los materiales que son necesarios para poder llevar un cultivo celular a cabo, eh, la- el tema del crecimiento celular, qué significa una curva de crecimiento, los conceptos de confluencia y subcultivo, también las diferencias que existen entre una línea celular y un cultivo primario, que vamos a entrar en eso, algunos ejemplos de líneas celulares y sus propiedades, ejemplos de cultivos primarios y para qué se usan, y el tema de modificaciones genéticas en cultivos celulares, que también se utiliza mucho en investigación y en aplicaciones terapéuticas también. Y por último, vamos a hablar sobre los cocultivos y cultivos en matrices de 3 dimensiones, donde se forman estos organoides, y como tópico especial vamos a hablar sobre las células madre, que vamos a pasar por encima el paper que ustedes tienen que presentar, que es sobre Yamanaka y la inducción de células madres a partir de fibroblastos. ¿Cuáles son los conceptos que hay que tener claro cuando uno entra al mundo del cultivo celular? Bueno, ¿qué significa cultivo celular? Es aislar una célula y cultivarla en medios artificiales para su posterior análisis o uso en investigación. Tenemos diferencias entre cultivo primario y línea celular. Cultivo primario es la primera etapa donde se extrae la célula y se cultiva. Ese es el primer cultivo que se genera y eso se llama cultivo primario. Tenemos un ejemplo. Cuando uno toma un ratón y le saca el intestino, digrega el intestino y cultiva las células digregadas en una placa con medios artificiales. Eso es un cultivo primario de células de intestino. El concepto de línea celular es cuando pasan varios ciclos de división celular, entonces ya se mantiene la célula en medios artificiales. Y aquí podemos diferenciar entre líneas celulares finitas y continuas. Finitas significa que tienen un límite de división celular y continuas significa que no tienen ese límite y pueden proliferar de una forma indefinida. Acá hay células inmortales en las líneas celulares continuas o células tumorales. Y estas células inmortales pueden ser inducidas viralmente, de manera química, o pueden formarse de manera espontánea, como el tema del cáncer. La línea celular finita se da este tema de la división celular finita por el acortamiento de los telómeros. Las células normales, mientras más se van dividiendo, más se van acortando los telómeros y eso es una señal de senescencia. Significa que la célula ya no puede ir dividiéndose más. ¿Cuál es el equipamiento necesario para poder tener un cultivo celular? Bueno, básico, tenemos una campana de cultivo que es esta. Es un aparato donde nos permite mantener las condiciones estériles mientras se trabaja dentro de este gabinete. ¿Cómo funciona? Con flujos de aire. Este gabinete tira flujos hacia afuera, hacia la persona que está trabajando, y permite la esterilidad interior, ya que el aire que entra por unos filtros EPA que filtran todo el aire y no permiten el paso de partículas pequeñas. Por lo tanto, hongos no pueden entrar dentro de este gabinete. ¿Qué otra cosa más necesitamos? Un incubador de células que nos permite emular las condiciones fisiológicas para que estas células crezcan y se mantengan en condiciones óptimas. Estas condiciones son 37 grados Celsius con 90% de humedad relativa y con un 4% de dióxido de carbono. Y eso asegura también el equilibrio del pH del medio. Recuerden que las células necesitan un pH óptimo para poder sobrevivir. Si uno le agrega un medio que es un pH muy ácido, se va a morir, al igual que un pH muy básico. La idea es tratar de emular todas las condiciones fisiológicas. Un baño termorregulado también se ocupa porque es importante que las células, todos los reactivos que uno le agregue, estén a la temperatura que ya están, que es 37 grados Celsius. Entonces todos los medios de cultivo, todos los reactivos que se van a ocupar, se precalientan en estos baños termorregulados. También la centrífuga se utiliza mucho ya que permite poder separar las células de su medio cultivo. Cuando las células van creciendo progresivamente van agotando el medio cultivo. Entonces, cuando van agotando el medio cultivo, estas células ya no tienen nutrientes suficientes para poder seguir proliferando. Entonces, lo que se hace es separar estas células de su medio cultivo mediante centrifugación y se reemplaza todo el medio cultivo por un medio cultivo fresco.
Los refrigeradores también sirven mucho para poder mantener todos los reactivos a largo plazo. El contador de células que permite tener una idea de cuántas células están en una botella de cultivo. Y el microscopio invertido que ayuda a visualizar estas células. Vale comentar que el contador de células, para poder utilizarlo, es necesario tener un microscopio invertido. El freezer, que alcanza temperaturas de menos 210 grados Celsius, permite conservar a largo plazo las células. Esto se da porque las condiciones de conservación a temperaturas más bajas es mejor. El autoclave, que es un aparato que es como una olla de presión gigantesca, en donde por altas presiones y temperatura permite esterilizar todo el material que se ocupa en cultivo celular. Uno de los conceptos importantes dentro del cultivo celular es que todas las condiciones tienen que ser lo más estériles posible para que no se contaminen y que las líneas celulares o las células que se están trabajando no tengan alteraciones por el medio, por ejemplo, con una contaminación con una bacteria o contaminación con un hongo. Hay otros equipamientos adicionales que son las bombas de vacío que facilitan el proceso de limpiar el medio agotado, el medio que ya fue pasado por las células, un pachímetro que permite eh, ajustar pH de las soluciones que uno está preparando para el cultivo celular. Microscopio confocal si uno quiere ver fluorescencia en algunas células. Por ejemplo, si uno tiene un ratón que es fluorescente para una cierta proteína que expresa la proteína GFP. Quiere visualizar esa proteína GFP en un cultivo primario. Al igual que el sistema de flujo que también permite caracterizar múltiples poblaciones y también permite tener un porcentaje de las células que están fluorescentes. Y hay otros materiales adicionales que son como los fungibles, que son los materiales desechables. Aquí tenemos frasco de cultivo celular, donde se cultivan las células, las placas Petri, los tubos, que son estos de acá, donde pasan momentáneamente las células. Pipetas también, que son de vidrio o de plástico. El pipeteador, que ayuda a succionar o botar medios de cultivo. Jeringa aguja, también contenedor de desechos. Aquí es importante que haya un contenedor de desechos líquidos y contenedor de desechos plásticos o sólidos. Medios de cultivo también, todo el medio donde recopila todos los nutrientes básicos que necesita la célula para poder sobrevivir y proliferar. El suero, que da todos los factores de crecimiento celular, donde le dicen a la célula prolifera o quédate viva. Y reactivos también varios que sirven para experimentar. Y obviamente para poder hacer cultivo celular necesitamos células. Este es el diagrama donde se disponen las cosas, donde tenemos etano 70 para poder esterilizar todo el material que va a entrar al gabinete de cultivo, un depósito de desechos líquidos, un depósito de desechos varios, las placas con cultivo celular, estas son botellas con cultivo celular, un rack de tubos que permite ordenar los tubos que se van a utilizar, los medios o reactivos y el pipeteador. Es importante mencionar que estos gabinetes de cultivo celular también tienen un método de esterilización interna, que se utiliza la luz UV. Se generan protocolos de, por ejemplo, mantener el cultivo cerrado con 15 minutos de exposición a luz UV. Entonces uno se asegura que toda la superficie está esterilizada. Recuerden que la luz UV es un teratógeno que genera mutaciones en el DNA. Entonces todo ser vivo que entre aquí en el cultivo y sea expuesto a esta luz UV se va a morir. Reactivos. ¿Qué tenemos en los reactivos? Tenemos medio cultivo. Hay distintas formulaciones de medio cultivo que han servido para proliferar distintos tipos celulares. Por ejemplo, el RPMI, que es también un medio cultivo sumamente utilizado, sirve principalmente para células en suspensión. ¿Qué significa en suspensión? Que no tienen estabilidad de adherirse a sustrato o a materia extracelular de forma muy característica. Aquí tenemos los linfocitos. En general las células de sangre se cultivan con RPMI. También tenemos otro medio que sirve para células adherentes, que sí tienen esta capacidad de adherirse y para poder proliferar necesitan una base para poder adherirse. Aquí tenemos el medio TIMEM y para poder cultivar estos fibroblastos y células epiteliales, que sí o sí necesitan una base para poder adherirse. Y hay medios más especializados que en base a distintos estudios se han desarrollado para poder crecer un tipo celular en específico. Por ejemplo, el medio neurobasal.
donde sirve solamente para crecer neuronas. También tenemos el que son importantes, es el suero, que contiene todos los factores de crecimiento necesarios para poder indicarle a la célula que crezca o que se mantenga con vida. Aquí tenemos el suero fetal bovino y el suero de caballo, que sirve principalmente para diferenciar. Después lo vamos a ver con algunos cultivos primarios y líneas celulares. Y antibióticos. Si bien toda la manipulación dentro de la sala de cultivo, todos los materiales que se ocupan son estériles, hay que asegurarse de que en el caso de que se contaminen, esta contaminación no prolifere. Por eso se ocupan penicilina y streptomicina. También se ocupan estos materiales plásticos que les comenté, que son las botellas, los tubos, para poder cultivar las células. Acá en esta fotografía pueden ver un cultivo de línea celular, que son células adherentes, las 293, y que si fuerzan un poco el ojo en este cuadrante de acá, pueden ver algunos puntitos chiquititos que no se logran apreciar a simple vista. Cuando uno aumenta esta imagen, ve todas estas poblaciones de bacterias, que son E. coli, que tienen esta forma de bastón. Entonces, para poder visualizar estas contaminaciones es importante tener un microscopio que tenga un buen aumento. Y estas bacterias van a alterar el metabolismo de estas poblaciones celulares, van a generar diferenciaciones. Imagínense en el caso que tengan un cultivo celular de linfocitos. Recuerden que los linfocitos tienen estos receptores de patrones moleculares de patógenos, los TLR. Entonces, estas E. coli están llenas de TLR, van a generar una activación. Y si uno quiere estudiar un fenómeno que no implique la activación de estos linfocitos, va a generar una alteración en el estudio. Por eso es importante mantener las condiciones de esterilidad. Hay otros tipos de contaminaciones que son por hongos, levaduras particularmente, que son muy comunes en el aire. Y se ven como estos puntitos que se van aglomerando entre sí. Esas son las dos contaminaciones más comunes. Y hay una contaminación que realmente mata el cultivo celular, que son los micoplasmas, ya que no se pueden deshacer, son parásitos intracelulares. En la composición del medio de cultivo tenemos, poseen aminoácidos para poder potenciar todo el tema metabólico de las células, ya que algunos aminoácidos son importantes para el metabolismo de azúcares, también para la producción de proteínas, vitaminas que funcionan como cofactores para alguna enzima, importantes para el metabolismo celular, y sales para poder mantener el equilibrio osmótico. También hay algunos misceláneos, por ejemplo el agregar glucosa para poder favorecer el crecimiento de la célula, penicilina y streptomicina para evitar la contaminación, y rojofenol, que se ocupa para indicar cuando un medio está agotado de nutrientes. Recuerden que las células tienen varias líneas de metabolismo, entre ellas está la glucólisis, que puede ser eh, independiente de oxígeno o de oxígeno asociada a la mitocondria. La glucólisis, que está asociada a carencia de oxígeno, genera lactato, y el lactato es un ácido. Entonces, este indicador de pH, que es el rojofenol, indica cuánto lactato o qué tan ácido está un medio cultivo, y eso es un indicativo de qué tan agotado está un medio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el rojofenol en condiciones normales de un buen cultivo debiese mantenerse entre rojo a naranjo. Cuando ya está muy agotado el medio cultivo, este rojofenol ya pasa a amarillo por la acidez. Hay otros factores de crecimiento que son especiales para ciertos cultivos celulares, que pueden ser insulina, transferrina o algunas citoquinas o algunos factores muy particulares de crecimiento que necesita una célula. El suero fetal bovino se le agrega al medio cultivo celular en cierto porcentaje. Lo más utilizado es el 10% para poder mantener la proliferación de la célula. Y la composición de este suero fetal bovino tiene glucosa, tiene urea, tiene creatinina, tiene hormonas, esteroides también, y tiene proteínas. Y dentro de ellas también hay unos factores de crecimiento importantes, como la hormona del crecimiento, cortisol, también colesterol también ayuda mucho, la insulina, que también es un factor de crecimiento, entre otros aspectos. Lo que tienen que tener en mente es que el suero fetal bovino sirve para indicarle a la célula
que tiene que proliferar o mantenerse viva. Estos son los materiales plásticos que más se utilizan, que son las botellas de cultivo. Aquí uno tiene células en su medio de cultivo que tiene rojo fenol, por eso se ve rojo, ¿ya? Aquí tiene una tapa que permite el intercambio gaseoso. ¿Cuál es el diagrama de flujo de un cultivo celular? Por ejemplo, cuando uno ya tiene la línea celular y quiere establecerla y hacer experimentos. Tenemos la línea celular que se toma de un congelador, se descongela, se cultiva en estas placas o botellas con el medio de cultivo adecuado, se realizan algunos experimentos, pero no se ocupan todas las células para poder hacer un recultivo. ¿Cómo es este concepto de recultivar o subcultivar? Se extraen las células de la botella, se centrifugan en un tubo. Esto sirve para aislar las células de su medio de cultivo agotado. Luego se cuentan y este proceso de contar se ocupa el hemocitómetro que se llama o un contador de células ordinario y mediante el uso de un microscopio se pueden contar se puede contar la densidad de las células. Y esto nos sirve mucho para poder generar cortes de células que se llama vulgarmente, que es diluir la cantidad de células para un nuevo cultivo. Por ejemplo, si en condiciones de acá, cuando recién se extrajeron las células de la botella, están al 90% de confluencia, estas células ya no pueden crecer más en esta condición. Es necesario diluirlas. Entonces, por ejemplo, este conteo nos va a permitir identificar cuántas células necesitamos para poder generar este subcultivo, en donde las células están muy diluidas y van a pasar de nuevo por este proceso acá. Esto es importante para poder darle espacio a las células para que crezcan, el tema de diluirlas. A eso se le llama recultivar. Luego de subcultivar, se cultivan de nuevo y se pueden hacer experimentos. Y este es el ciclo que se repite generalmente en los laboratorios de investigación que trabajan con líneas celulares o cultivos primarios. Y si uno ya no quiere seguir utilizando o quiere generar respaldo de esta línea celular, se hace todo un proceso de congelación para mantener un stock constante de estas células. Esto es lo que les comentaba con el crecimiento de las células. Las células van creciendo en una fase exponencial, donde tenemos las células crecen en este sentido y luego llegan a un plató. Y en este plató es donde ya agotaron todos los medios cultivos y están totalmente confluentes, como se ve en esta imagen. Entonces, para poder recultivarlas es importante que las células se corten dentro de esta fase exponencial. No acá, porque las células van a estar agotadas y algunas se van a morir y algunas van a acumular mutaciones. Por eso es importante cortarlas antes que lleguen a este plató. Hay conceptos diferentes cuando uno trabaja con células. Uno es el crecimiento, que es la proliferación, es esto, y otro es la diferenciación de células. Hay ciertas células que pueden cambiar su fenotipo dependiendo de la estimulación. Por ejemplo, todas las células que provienen de músculos son capaces de diferenciarse a células musculares como fibras, que son células multinucleadas. De ahí se ocupan los mioblastos. Los mioblastos se proliferan utilizando el suero fetal bovino y luego se induce la diferenciación cambiando con el suero de caballo. Ahí van a generar estos miotubos y estos miotubos después generan las fibras musculares. Esto pasa exactamente igual con las neuronas, que tenemos los neuroblastos, se proliferan los neuroblastos y luego se diferencian las neuronas. ¿Ya? Importante, acá proliferan y acá ya no proliferan, son solamente procesos de diferenciación. Recuerden que yo les comenté que habían células adherentes y células en suspensión. Las células en suspensión son más fáciles de manejar que las células adherentes. La gracia de las células en suspensión es que nunca se adhieren a la placa, por lo tanto no hay que hacer ningún tratamiento a la placa o la botella de cultivo para poder despegarlas, para poder tomar todas estas células y llevarlas a un tubo para poder centrifugarlas y separarlas de su medio de cultivo. Sin embargo, las células adherentes son un poco más complejas, ya que al adherirse a la placa, cuando uno quita el medio, o la lava en ese concepto,
Estas células se mantienen adheridas a la botella de cultivo y si uno quiere cortarlas o subcultivarlas, es importante tratarlas con un agente químico o enzimático para poder despegarlas. Y aquí se ocupa comúnmente la disociación enzimática, donde se agrega tripsina para poder cortar todas las proteínas que están asociadas a la adhesión celular y estas células se transforman en células en suspensión. Así permite poder tomar estas células y centrifugarlas en un tubo. Entonces, recuerden, células adherentes necesitan un paso extra en el proceso de subcultivo, que es un tratamiento con enzimas de disociación, tripsina especialmente. Si quieren saber un poco más y ver un diagrama de videos, les recomiendo que vayan aquí a la página de Thermo Fisher. Hay varios videos que tratan sobre el cultivo celular, las bases básicas, cómo mantienen la esterilidad, una campaña de cultivo, cómo mantener una línea celular, cómo hacer estos temas de subcultivo. Entonces, tenemos como resumen de la parte de cultivo celular. Quiero que tengan claro la parte qué significa cultivo celular, cuáles son las diferencias entre cultivo primario y línea celular, entre finita y continua, los materiales que son necesarios para tener un cultivo celular, las condiciones estériles, los medios de cultivo, los factores de crecimiento y los antibióticos. También el tema de recultivar en la fase exponencial de crecimiento de las células, el tema de confluencia. Confluencia es qué tan confluente se ve una placa. Si volvemos en esta imagen, esto significa tener un 90% de confluencia, significa que el 90% del campo que se ve visible está ocupado por células. Y aquí solamente el 10% del campo visible que se ve acá en el microscopio está ocupado por células. A eso se le llama el tema de confluencia. ¿Cuáles son las diferencias entre una línea celular y un cultivo primario? Las líneas celulares son homogéneas. Como pueden ver acá, esta línea de celular, que todas las células son iguales. En cambio, un cultivo primario que recién se extrajo, por ejemplo, del intestino de un ratón, tiene toda una plétora de células diferentes. Donde tenemos algunas que son más estiradas, otras más redondas, unas más grandes, otras más chicas. Entonces, uno de los aspectos importantes de las diferencias entre ambos son líneas celulares son uniformes, todas son iguales, y en el cultivo primario son diferentes. Lo otro, que ya es a nivel de manejo, que las líneas celulares, al ser inmortales o ser ya listas en las condiciones artificiales, son muy fáciles de manejar y su disponibilidad es muy alta. En cambio, las células de cultivo primario son más sensibles a las condiciones artificiales, ya que nunca han estado antes expuestas a una condición artificial. Por lo tanto, son más complejas en su manejo. También el tema de diferenciación. Las células que son de origen de línea celular tienen un tope de diferenciación. No son capaces de diferenciarse como las líneas, como el cultivo primario, que sí tienen intrínsecamente la capacidad de diferenciarse. Esto se da particularmente en cultivos de neuronas y en cultivos de células musculares, los mioblastos. Estas líneas celulares también son muy fáciles de manipular genéticamente, ya que son resistentes. Soportan un proceso de modificación genética. En cambio, estas líneas, o sea, este cultivo primario, son más sensibles a los cambios genéticos y generan altas tasas de mortalidad. También hay temas de aspecto bioético, por ejemplo, las líneas celulares no implica el sufrimiento de ningún animal. En cambio, los cultivos primarios sí implica, por ejemplo, el sufrimiento de una persona que se toma una muestra de sangre, su consentimiento para poder tomar esta muestra de sangre y analizarla, o también en caso de los ratones, el uso y la justificación del uso de un tejido de ratón eh, para poder tener este cultivo primario. ¿Cuáles son las líneas celulares comunes que se tienen hoy en día? Hay de todo tipo. Tenemos de fibroblastos, células epiteliales, células plasmáticas, células de riñón, ovario, células de stem cells, son embriónicas, algún tipo de macrófago, y hay de distintas especies también. Tenemos de ratón, de conejo, de mono, de mosca también que se ocupan mucho, de perro,
de hámster. Entonces hay de todo. Recuerden que cada línea celular, dependiendo de sus propiedades, si son adherentes o no adherentes, o si son muy especiales, tienen su medio cultivo particular. El uso de las líneas celulares ha ayudado mucho a tener estudios robustos sobre algunos fármacos. Por ejemplo, el estudio del efecto de la insulina en células de páncreas. Por ejemplo, en las bases celulares, como es la señalización vía insulina, como la captación de glucosa. Todo eso se ha podido analizar gracias al uso de líneas celulares y también de cultivos primarios para poder validarlo. Recuerden que cada línea celular tiene su medio cultivo y son fenotípicamente diferentes. Por ejemplo, los mioblastos tienen esta estructura bien estirada. Los fibroblastos también tienen esta estructura estirada, pero estas son capaces de fusionarse y generar células multinucleadas. Los fibroblastos no. También tenemos células epiteliales que se van aglomerando entre sí y vean que son muy diferentes a las otras dos. Y las neuronales que son como pelotitas que se van acumulando entre ellas. ¿Dónde se pueden obtener estas líneas celulares? Hay un depositorio de células que se llama ATCC, donde uno puede comprar líneas celulares. Y hay diferencias entre las líneas celulares. Hay líneas celulares que son espontáneas, que provienen de un tumor, por ejemplo este mioblastos, y hay líneas celulares que fueron transformadas. O sea, se tomaron un cultivo primario y en el caso particular de esta se infectó con un virus y se le agregó el SB40 Large T antigen que inmortaliza las células, le dice a las células que empiezan a proliferar. Entonces, dependiendo de esos dos tipos de líneas celulares, también están asociados los costos. Por ejemplo, esta espontánea acá son más baratas que estas que fueron inmortalizadas. ¿Cuál es el problema que tienen las líneas celulares? Es que un primer punto, son homogéneas, no reflejan mucho el fenotipo original, y que al tener distintos procesos, o sea, sucesivos procesos de subcultivo, van acumulando mutaciones, y al acumular esas mutaciones, se van haciendo diferentes que al inicio de ese cultivo celular. Entonces, hay temas en la investigación científica que las investigaciones con cultivo celular tienen una muy baja reproducibilidad de resultados de laboratorio. Por ejemplo, un laboratorio de acá de Chile que tiene una línea celular X no va a dar los mismos resultados que una línea celular X en un laboratorio de otro país. Y eso se da mucho por el subcultivo excesivo de las líneas celulares, entonces también hay que tener un control de eso. Para poder evitar esos problemas de reproducibilidad, generalmente las revistas solicitan hacer estudios en líneas primarias, en células primarias, para poder validar que el fenotipo que se está observando sí sea fisiológico. Algunos ejemplos de cultivos celulares primarios tenemos los linfocitos, que ayudan mucho para poder estudiar el sistema inmune, neuronas para poder estudiar la liberación de neurotransmisores, la interacción que tienen entre neuronas o otras poblaciones asociadas al sistema nervioso, y los mioblastos, que también sirven mucho para poder hacer el estudio de algunas distrofias musculares y como el tema de la contracción muscular. Primero, con la parte de los linfocitos, tenemos que generalmente se ocupan dos recursos de linfocitos. Uno es a partir de humanos, donde se toma sangre periférica, y otro en el ratón, donde se aislan de múltiples órganos, como son de sangre periférica, vaso, nódulos linfáticos, entre otros. Y los procesos son distintos. Por ejemplo, en el caso de la sangre humana se realiza una centrifugación en gradiente de Ficol que permite separar todas las células linfocitarias que tienen una densidad particular. En el caso del ratón se puede ocupar algunos buffer que permiten la lisis de las células de sangre. Recuerden que las células de sangre, al no tener núcleos, son más sensibles a los choques osmóticos. Por ejemplo, si uno incuba sangre de ratón con una solución que tiene bajo contenido de sales, las primeras células en morirse van a ser los eritrocitos, ya que las células linfocitarias, al tener núcleo, son más resistentes a la presión osmótica.
Después de generar este proceso de aislación de las células linfocitarias, también uno puede hilar más específico y aislarla mediante el uso de anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos son específicos. Y dependiendo de la expresión de ciertas proteínas en la superficie de estas células, podemos aislarlas. Esta tecnología la desarrolló BD, en donde la desarrolló Miltenji, donde gracias a la utilización de anticuerpos y bits que tienen núcleo de hierro, al aplicar un campo magnético, todos los anticuerpos que tienen esta asociación con las bits, que tienen este núcleo de hierro, se van a quedar pegadas en la columna, acá. Y todas las células que no fueron marcadas con anticuerpos van a poder eludir. Entonces, de esta manera nos permite aislar de forma específica ciertas poblaciones celulares. Por ejemplo, que si yo quiero aislar específicamente el linfocito B de sangre, incubo con anticuerpos específicos contra los linfocitos B, los paso por esta columna y este campo magnético y me quedo con los linfocitos acá. También se puede hacer la separación negativa, que se llama utilizar todos los anticuerpos que detectan todas las otras poblaciones menos los linfocitos B, y así tener los linfocitos B acá abajo y todas las otras poblaciones celulares en la columna de aislación con el campo magnético. Esto ha servido mucho para poder hacer estudios de células específicas, por ejemplo el comportamiento de los linfocitos B, el comportamiento de los monocitos frente a ciertos estímulos. ¿Cuáles son las aplicaciones de los linfocitos aislados? Hay aplicaciones terapéuticas. Una de ellas es la transferencia adoptiva de linfocitos T, en donde una persona con cáncer se aísla del cáncer, se secuencia, se ve todas las mutaciones genéticas, toda la expresión de antígenos que tiene este cáncer, se hace una evaluación y también se aíslan las células linfocitarias, y a partir de los antígenos que expresa este cáncer, se pueden hacer mutaciones específicas de estos linfocitos T y se pueden reinyectar en el paciente, cosa de generar linfocitos T específicos contra las células de cáncer y así generar la respuesta inmune contra el cáncer. Recuerden lo que le había comentado antes sobre las CAR T-cells. Esto es un método que permite la aislación de los linfocitos T, la modificación genética y la reinyección en los pacientes. Ya, pasando a la otra parte, que es cultivo primario de neuronas. ¿Por qué se hace cultivo primario de neuronas? Para poder estudiar un poco el sistema nervioso en sus bases celulares, que serían la liberación de neurotransmisores, la transmisión eléctrica, el metabolismo de las neuronas, por qué son tan sensibles a la falta de oxígeno, su preferencia por la glucosa, entre otras cosas. ¿Cómo se aíslan? Se toma muestras de cortes de cerebro, se digregan y luego se cultivan en unos cover slips, que son unos vidrios que tienen adosado polilicina, y polilicina le permite dar este sustrato, esta base para poder crecer estas células. Luego se estimulan y se cultivan con diferentes medios celulares para poder inducir la diferenciación. Este es un cultivo primario de neuronas, donde pueden ver el núcleo de las neuronas. Este es el DAIC, que es el campo claro, donde se ven algunas inervaciones de las neuronas. Y este es un marcador específico de microtúbulos, MAP2, que permite identificar todas las redes neuronales de estas neuronas. Como pueden ver, sí tienen fenotipo de neuronas. Y en el caso del cultivo primario también se da que algunas son glía, que se asocian a las neuronas. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Para qué nos sirve hacer estas aislaciones de neuronas? Es para poder ver la actividad eléctrica. Hay distintas técnicas que nos permiten evaluar cómo es la transmisión eléctrica de las neuronas, identificar su potencial de acción, identificar cómo es la transmisión eléctrica a través de su axón, las propiedades, por ejemplo, si hoy le doy un estímulo con un neurotransmisor, si es capaz de generar una onda despolarizante. Al fin y al cabo, estudiar la electricidad de estas neuronas.
También hay estudios que son más específicos, que es estudiar la liberación de neurotransmisores, en donde esta tecnología de exocitosis permite identificar la probabilidad de liberación de neurotransmisores tras un estímulo eléctrico. Acá lo que tienen que tener en cuenta, más que la metodología del estudio, es que mientras más rojo esto, mayor es la probabilidad de liberación de neurotransmisores en esta inervación. Y aquí se pueden marcar distintos receptores de neurotransmisores como receptores AMPA, también el neurotransmisor del glutamato. Entonces, todo este conocimiento sobre la transmisión eléctrica y la transmisión de neurotransmisores ha sido gracias a los cultivos primarios de neuronas. Por otra parte, en la fase muscular, que son los mioblastos, la capacidad de aislar el mioblasto y inducir su diferenciación en fibras musculares ha permitido caracterizar el rol de distintas proteínas en la estructuración de estas fibras musculares y cómo el proceso de regeneración muscular. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio constantemente, va generando microfracturas en las fibras musculares y esto generan como pequeñas inflamaciones en el músculo que va a llamar a otras poblaciones celulares, como el monocitos, que van a comerse todas las fibras que se murieron y van a inducir también una respuesta de regeneración, donde van a haber células indiferenciadas que se llaman células satélites, porque están al lado de las fibras musculares, que van a gatillar todo un proceso de diferenciación celular, de proliferación y diferenciación celular, para poder generar más fibra muscular, y por eso se genera el aumento de masa muscular cuando uno hace ejercicio. Todo eso es gracias al estudio de los mioblastos y la forma en que generan miotubos y miofibras. Acá pueden ver que durante el proceso de diferenciación de estas células van expresando distintas proteínas. Ahí se logró caracterizar que PAX7 está asociado a un proceso de diferenciación, al igual que MioD o miosina G o la cadena pesada de la miosina. Y también toma tiempo este proceso de diferenciación. Por ejemplo, a las 2 semanas se pueden ver que tienen esta estructura, pero si lo comparan con 12 semanas, ya la estructura muscular ya es definitiva. ¿Cuáles son las aplicaciones de los mioblastos? Es el estudio de ciertas patologías como la distrofia de Duchenne, que es este deterioro progresivo de la musculatura, donde la sobrevida de estas personas que tienen esta fibrosis es muy baja y la condición de vida también es muy mala. Acá les dejo un video donde hicieron una estimulación de estas fibras musculares con luz, ya que expresaban un receptor que era sensible a luz, y se puede ver estas contracciones. Entonces, también se puede evaluar la fuerza de contracción de estas células musculares. Entonces, como resumen de esta parte de línea celular y cultivo primario, tenemos: existen diferencias entre línea celular y cultivo primario. Quiero que recuerden cuáles son los pros y los contras de cada uno. También la diferencia que hay entre células celulares espontáneas y transformadas. Recuerden que estas son generalmente de origen tumoral y estas son por una transformación química o por un virus. El uso de los cultivos primarios. ¿Para qué sirven, por ejemplo, los cultivos de linfocitos, neuronas y mioblastos? Ahora entramos a la parte un poco más densa, que son las modificaciones genéticas. Ya teniendo la técnica de cultivo celular establecida, la diferencia entre línea celular y cultivo primario, ahora somos capaces de hacer estudios más específicos. Por ejemplo, si queremos identificar el rol de una proteína, el receptor de insulina en células de músculo, nosotros somos capaces de inyectar receptores de insulina en este músculo mediante modificaciones genéticas, o también reducir la expresión de insulina en el músculo. Podemos introducir DNA exógeno, podemos reducir la expresión de genes, podemos inducir la expresión de genes o podemos modificar secuencias genéticas. Esto sirve mucho para poder hacer estudios de mutaciones en poblaciones humanas. Por ejemplo, hay ciertas mutaciones que se dan y que no se sabe la base celular de por qué genera esa patología. Entonces, tener cultivos primarios y tener identificado la secuencia del gen e inyectarlo en estos cultivos primarios ayuda a develar
cuáles son los roles celulares de esas mutaciones. También hay estas modificaciones genéticas pueden tener distinta durabilidad. Pueden ser transientes que duran 24 o 48 horas o pueden ser permanentes. Y aquí hay que hacer un proceso de, re- de, mm, de generar clones estables. Que, por ejemplo, si se quiere insertar un gen específico, ese gen específico tiene que tener adicionalmente una resistencia a un cierto antibiótico. Entonces, todas las células que fueron inducidas o transfectadas con este gen van a expresar la resistencia a este antibiótico. Y se expresa la resistencia a antibiótico cuando nosotros le agreguemos el antibiótico. Todas las células que expresen este gen van a sobrevivir y todas las células que no expresen este gen no van a sobrevivir. Entonces, ese proceso de resistencia a antibióticos se hace por varios días y ahí se genera una línea celular permanente que expresa esta proteína. Hay varias técnicas de modificación genética, entre ellas está la transfección que le había mencionado antes, que se hace mediante liposomas o electroporación, que es un shock eléctrico para poder generar poros en la membrana y poder ingresar el material genético, o infecciones que ya se ocupan lentivirus o adenovirus. También hay algunos dentro de los sistemas de modificación genética, tenemos los sistemas inducibles, en donde podemos controlar cierta expresión de genes o cierta actividad de proteínas mediante el uso, que sería la optogenética, o mediante el uso de fármacos, que es el sistema TET-ON o TET-OFF, que mediante el uso de doxiciclina podemos inducir la expresión de ciertas proteínas o activar ciertas proteínas. Y el famoso CRISPR-Cas9, que permite hacer modificaciones genéticas de una manera mucho más fácil. ¿Qué es la transfección transiente? La transfección es tener un gen o un vector de DNA e introducirlo a una célula. Por ejemplo, si queremos hacer que esta célula sea verde, le inyectamos el gen que traduce para la proteína GFP. Y esto hace que estas células, por ejemplo C12, que son mioblastos, expresen esta proteína y se vean verdes. Este plasmidio se introduce en la célula, se va al núcleo y empieza su transcripción para luego su traducción. ¿Cómo funciona el tema de la lipofección o la transfección con liposomas? Los liposomas son cationes y el DNA, al ser de una carga negativa, se asocian ambos y estos, al tener una característica lipídica, permite su fácil fusión con la membrana plasmática, ya que también son lípidos, y eso permite que el DNA sea introducido adentro de la célula, y ahí permite su transcripción y traducción. ¿Qué pasa con la infección viral? Ahora, en vez de ocupar lípidos o electroporación, se ocupan vectores virales, donde los virus son expertos en inyectar material genético en las células hospederas. Entonces la biotecnología de esto es ocupar este mecanismo que ya se conoce en la naturaleza y explotarlo para hacer modificaciones genéticas en células. Recuerden que hay distintos tipos de virus y también hay distintos ciclos virales. Por ejemplo, hay virus que son de DNA, que introducen su DNA y tienen ciclos de replicación y transcripción. Y también hay algunos virus de RNA que necesitan esta fase de retrotranscripción para poder integrarse en el DNA y luego se transcriben. Esas son las diferencias entre adenovirus y lentivirus. Adenovirus es DNA, lentivirus es retrovirus. ¿Cómo se hace el tema de producción de vectores virales? Hay unas células que son hospederas o células enfermeras que se les llama, que sirven para la reproducción viral. Luego, estas células producen estos vectores virales con el gen que nosotros queremos y se purifican. Y luego se determina la concentración viral y después luego se infectan las células. Gráficamente es esto. Tenemos un cultivo de HEC, que son estas células enfermeras, donde nosotros vamos a transfectar de forma transiente distintos genes que van a traducir para las proteínas de los virus. Lo interesante de los virus es que si uno desglosa todo su material genético y desglosa todas sus proteínas, puede inyectar cada proteína de forma independiente de estas células y hacer que estas células produzcan virus.
y dependiendo de si tienen o no el gen de inserción viral, o sea, por ejemplo, si queremos que nuestras células que vamos a infectar sean verdes, ponemos el gen de la proteína GFP con unas secuencias que lo van a hacer que ese gen sea incorporado en el virus como un material genético. Luego se purifican estos vectores virales y se criopreservan y luego se utilizan en distintas concentraciones para infectar ciertas células. Por ejemplo, quiero que esta célula exprese esta proteína IC, gamma C. Entonces el virus va a llegar, va a inyectar su material genético, dependiendo si es adenovirus o lentivirus, va a generar la inserción de este gen en el genoma de la célula y va a inducir la expresión de esta proteína. Esto ha servido mucho para poder generar los CAR T-cells o generar modificaciones que son más permanentes en las células. En cuanto a los sistemas inducibles, aquí tenemos dos que han sido altamente utilizados. Uno es la optogenética, donde tenemos esta célula que ya expresa esta proteína, por ejemplo esta proteína LOB, y que le damos un pulso con una luz de 450 nanómetros y va a inducir un cambio conformacional en esta proteína que va a permitir su dimerización. Y esto sirve mucho para poder actuar con factores transcripcionales, por ejemplo, si yo quiero que esta célula exprese una proteína cuando la ilumino con luz de 450 nanómetros, puedo asociarlo a un factor de transcripción y solamente va a inducir la transcripción cuando se ilumina con esta luz. También hay proteínas que se oligomerizan para hacer complejos más grandes o heterodimerización. Y también hay sistemas reversibles, por ejemplo, con una cierta longitud de onda permite su heterodimerización o su separación. Ahora también tenemos el sistema de fármacos, que es TET-on y TET-off, donde ocupa la doxiciclina. Hay proteínas que necesitan unirse a la doxiciclina para poder funcionar y ahí actuar como factor de transcripción. Esto se ha ocupado mucho antes de la optogenética, el sistema TET-on y TET-off, para poder tener un sistema controlado de expresión de genes. Por ejemplo, si queremos ver el efecto del receptor de insulina en músculo, pero en un tiempo determinado, podemos ocupar estas dos técnicas por separado. Podemos iluminar esta célula para que exprese el receptor de insulina o podemos agregar la doxiciclina para inducir la expresión de esta proteína. Ambos sistemas han ayudado mucho para poder hacer modificaciones genéticas en tiempo real. Ahora, el sistema de CRISPR-Cas9. El sistema de CRISPR-Cas9 fue caracterizado primero en bacterias y en arqueas, en donde es un sistema celular adaptativo para poder combatir los bacteriófagos, que son estos virus que matan a las bacterias. ¿Cómo se forma? Estas bacterias tienen una secuencia de genes que traducen para Cas9, Cas1, Cas2, Cas-N y tienen distintas secuencias donde se va a insertar el gen del virus. Lo que hacen primero es Cas1 y Cas2 cortan el genoma del virus y estos cortes de genoma luego se insertan en esta secuencia de acá, que está flanqueado por dos secuencias repetitivas. Luego, la bacteria transcribe para esta secuencia y se generan un pre-RNA, el cual después es procesado por otras proteínas Cas y se generan unos RNA guías que tienen la secuencia en el genoma del virus. Entonces, luego viene la proteína Cas9 que se asocia a este RNA guía y detecta el genoma del virus y lo empieza a cortar y lo interfiere. Entonces, como pueden ver, es un sistema adaptativo de la bacteria para poder combatir algunos bacteriófagos. Ahora, ¿cómo se utilizó en eucariontes? Esto recién se empezó a utilizar en el 2012, en donde gracias a esta nucleasa que es específica dependiendo del RNA guía,
uno podía sintetizar distintos RNA guía y localizar de manera específica dónde se quería generar un corte o una deleción génica. Entonces ahí teníamos dos opciones. Una es hacer un double strand break, que es el corte en las dos hebras, donde hay una mutación y se anula la expresión de ese gen, por ejemplo. O también podemos hacer el rol de la nicasa, que es NCasa9, que genera NIPS en el corte específico solamente en una hebra del gen, donde nos permite hacer una inserción con un DNA que viene exógeno, que presenta estas secuencias repetidas. Por ejemplo, si queremos insertar la proteína GFP, se genera este sistema de nicasas que generan NICs en el DNA, generando estos sitios homólogos, y se inserta el gen de la GFP, pero con las mismas secuencias que están acá y acá. Entonces este gen se inserta y luego se repara. Entonces esas son las aplicaciones del CRISPR-Cas9, que permite hacer la deleción o inserción de gen de manera muy específica. Entonces, ¿cuáles son los resúmenes? ¿Cuál es el resumen de las modificaciones genéticas? Hay distintos tipos de modificaciones genéticas. Recuerden que uno puede agregar genes, puede quitar genes, puede aumentar la expresión de ciertas proteínas o reducir la expresión de ciertas proteínas. Y esto puede ser transiente o permanente o estable. Recuerden que transiente dura un cierto tiempo, o permanente generar clones estables mediante el uso de antibióticos. Recuerden el tema de transfección, que ocupar lípidos o ocupar el sistema de electroporación. El tema de las infecciones virales, los sistemas inducibles, que sería la optogenética y el TET-on y el TET-off, que es un sistema que ocupa fármacos. Y el último más ocupado, que es el CRISPR-Cas9. Ahora, nos pasamos al cultivo en matrices 3D. ¿Cuál es la gracia de estos cultivos en matrices? Recuerden que las células en condiciones fisiológicas no están en una placa, nunca han visto un vidrio ni un plástico. Entonces, para poder hacer las condiciones un poco más fisiológicas, se adicionó matriz extracelular, ya que las células en contexto fisiológico sí están asociadas a matriz extracelular. Son estas proteínas que le dan soporte a las células, donde tenemos distintos tipos de colágeno. Hay un producto que se llama Matrigel, que es un conglomerado de proteínas donde sale la laminina, colágeno 4, heparansulfato y proteoglicanes, que permiten emular estas condiciones de matriz extracelular y le dan unas condiciones un poco más fisiológicas a las células. De hecho, cuando uno cultiva estas células en condiciones de matriz extracelular, los comportamientos son muy diferentes. Esto se debe a que las células poseen mecanosensores. ¿Qué son mecanosensores? Las células son capaces de sensar qué tan tenso es un sustrato. Y esto se da por las adhesiones focales que generan, estas adhesiones de células con su superficie. Por ejemplo, la dureza de un vidrio o de un plástico es sumamente alta con respecto a la dureza de la matriz extracelular, que son proteínas que se pueden moldear. Entonces, eso ya son condiciones muy diferentes en ambas condiciones de cultivo. Y es por eso que en estas condiciones de matriz extracelular, las células pueden formar organoides, cosa que en vidrio no son capaces de hacer. ¿Qué son los organoides? Los organoides, o el concepto de organoide, fue primero acuñado en 1946 como una anormalidad oncológica, donde se veía en el tumor una porción del tumor que tenía células diferenciadas. Luego, en 1960, ya se empezó a ocupar el tema de organoides como cultivos organotípicos. ¿Qué significa organotípicos? Que se parecen a su órgano original. Por ejemplo, si quiero tener un organoide de intestino, este organoide de intestino va a tener algunas propiedades similares al intestino normal, pero va a estar en un cultivo en placa. Esto permite mucho el estudio de farmacodinámica o morfogénesis de
del intestino en este caso. Cuáles son los factores que permiten una diferenciación celular, cuáles son los factores que influyen, por ejemplo, en que unas células se diferencien a ciertos tipos y otras no. La estratificación de la célula, por ejemplo, qué células van a ir al epitelio, qué células van a ser mesenquimales. Hay varios factores que están asociados a la morfogénesis y el estudio de organoides permite hacer ese análisis. Es importante que para poder hacer organoides también se utilizan mucho las células madres. ¿Qué organoides han podido hacer hasta el día de hoy, o hasta el 2016 por lo menos? Tenemos sistema digestivo, varios, hay organoides de esófagos, colon, hígado, páncreas, etcétera. También hay órganos reproductores, también pulmones, corazón también se ha hecho, cerebro, ojo. Y depende también de dónde provienen, por ejemplo. Acá se han podido hacer organoides a partir de células stem cell de adulto o de tejidos o células derivadas de células madre pluripotenciales. ¿Cómo se genera este tema de las células madre? ¿Cuál es la importancia de las células madres? Recuerden que las células madres son células que no son diferenciadas y pueden dar origen a distintos linajes celulares. Por ejemplo, una célula madre puede dar tanto origen a células epiteliales como células linfocitarias, o células neuronales, o células musculares, dependiendo de su compromiso con el linaje. Y ahí es importante recalcar que hay distintos factores de diferenciación que van a determinar que una célula madre se diferencia hacia un cierto tipo celular y no a otro. Y el paper que ustedes van a presentar es el de Yamanaka. Él lo que hizo fue el proceso contrario, tener una célula totalmente diferenciada y volverla indiferenciada. Generar una célula madre a partir de un fibroblastos. Y esto ayudó mucho para poder generar células madre inducidas, para poder potenciar el estudio de las células madre, ya que la obtención de las células madre es bastante complejo, ya que se necesita en estos estadios de gestación en los ovocitos fertilizados para poder obtener estas células madre. También hay otros órganos que pueden producir células madre, por ejemplo, a partir del cordón umbilical también se ha podido aislar células madres. Bueno, hay ciertos tipos de células madres que están comprometidos con un fenotipo, por ejemplo, las células satélites de los músculos, que ya le había mencionado antes. ¿Cuáles son las aplicaciones de las células madres? Bueno, por ejemplo, si hubo un caso hace mucho tiempo de los infantes que sufrían del síndrome de piel de cristal, que sus huesos se rompían por una mutación en su genoma. Bueno, se hizo este tema de trasplante de células madre y esta persona pudo sobrellevar la enfermedad ya que estas células madre no tenían la mutación, entonces podían generar huesos más firmes. Entonces, las aplicaciones de las células madres son sumamente importantes para la terapia regenerativa. Por ejemplo, regenerar algunas células motoras que por un traumatismo se cortaron y se genera este dolor fantasma. Se pueden utilizar estas células madres para poder regenerar el axón o potenciar por lo menos la regeneración. Para problemas cardíacos también, entre otras cosas, también para célula hepática. El tema de la desdiferenciación de las células, diferencia en este caso los fibroblastos, fue abordado por Yamanaka, que ustedes lo van a presentar después al final del curso, utilizando distintos factores de transcripción que se llama OSKM. La inducción de estos factores permitió que los fibroblastos tuvieran un fenotipo de células madre y estas células madre pudieran diferenciarse a otros tipos celulares. Hay factores exógenos que permiten la reprogramación de estas células y factores endógenos, como es el tema de la metilación y la condensación del DNA. Entonces, los factores que llaman acá eran factores exógenos que permitían la inducción de la reprogramación, pero que no eran estables. Y luego, con el estudio de otros factores, por ejemplo, la pérdida de metilación en algunas secuencias, permitía
la reprogramación total de esta célula y la inducción de una célula pluripotencial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener presente con esto? Que hay factores extrínsecos que permiten la reprogramación y factores intrínsecos que están muy asociados a la condensación del DNA. Recuerden que la condensación del DNA también es importante para poder expresar ciertos genes y ciertos no. Por ejemplo, si una zona de un gen que está altamente condensado, es muy difícil que los factores de transcripción lleguen a esa zona y puedan inducir una transcripción de ese gen. En cambio, si hay poca condensación en una zona del genoma, ahí es más fácil que los factores de transcripción se unan y induzcan la transcripción del gen. Entonces, como resumen de esta última parte, tenemos que la importancia de la matriz extracelular. Recuerden tratar de generar estas condiciones fisiológicas para el crecimiento celular. Los cultivos organotípicos son los organoides que sirven para el estudio de la organogénesis, cómo ciertos fármacos pueden afectar la organogénesis. El tema de las células madre y cómo se pueden generar células madres a partir de células diferenciadas. Les dejo este cuestionario para que respondan y repasen un poco la materia. Si bien esta materia es bastante extensa, quiero que se queden con algunos conceptos básicos que están en los resúmenes.